El experimento de una familia. Es la novela de Gonzalo Rodríguez Risco, publicada por Clorinda, una editorial que dirige Anaí Barrio Nuevo, libro sobre el cual vamos a conversar hoy en el Arriero. Bueno, dicho esto, bienvenido Gonzalo, un gusto tenerte en el programa. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme por acá. Gonzalo, tú eres dramaturgo, ¿no? Has hecho cine también, y esta es tu primera novela, según publicada por lo menos, ¿no? Exacto. ¿Por qué el salto, digamos, a la narrativa? ¿Es un desplazamiento total o es un género más en el que incursionas? Bueno, voy a decir que va a sonar gracioso y yo siempre quise ser escritor. Desde que tenía 11, 12 años escribía cuentos, ¿no? Y mi sueño en realidad de chico era ser novelista. Ajá. Lo que ocurre es que me voy a la universidad a estudiar ingeniería de todas las carreras, porque en mi familia todos son ingenieros. Sí, eso vi. ¿No? Y cuando regreso, se me ocurre una idea para una obra de teatro. También me gustaba mucho el teatro. ¿Ya? Y la presento a un director, este director la presenta en un concurso y gana el concurso del IPNA, el primer concurso del IPNA en el año 96, ¿no? Y de pronto la gente decía, ¿quién es este chico que ha venido, que no tiene nada que ver con el teatro y ha escrito esta obra de teatro? De pronto escribe una segunda obra de teatro y gana otro concurso, y de pronto escribe una tercera, y de pronto era dramaturgo. Claro, entonces caigo en el teatro como por así decir, porque fue lo que correspondió, y de pronto me di cuenta que me encantaba ese mundo, ¿no? Luego ya me fui a estudiar una maestría en teatro, ¿no? Pero en dramaturgia. Pero siempre me quedaba la idea de que quería escribir un libro, que quería escribir una novela. Claro, porque ahora el dramaturgo es un escritor, pues sí, también, por supuesto, ¿no? O sea, por supuesto. Pero claro, mira, yo llevo haciendo ya más de 12 años este programa y debo haber entrevistado a 3 dramaturgos peruanos, porque casi nunca se publica, ¿no? Ese es otro tema. Sí, lamentablemente no se muy publica. Poco se publica. ¿no? Se hacen, de vez en cuando se juntan, sí, eso, digamos, sí. en un solo tomo, ¿no? Claro. Y yo siempre digo que la dramaturgia se parece un poco más a la música que a la literatura, porque depende del intérprete. O sea, la obra de teatro no está hecha para ser leída, o sea, claro, sino que es la mejor forma que tenemos, o la forma más práctica que tenemos de mostrar la obra de teatro, ¿no? Claro. Versus, digamos, depende del intérprete, primero que nada, y segundo, solamente existe cuando la estás viendo, en realidad. Claro. La novela sí existe, digamos, este libro que tienes frente a ti, ese es el resultado de la novela. Claro. ¿No? Ahora, tú decías que desde niño querías ser escritor y que querías escribir una novela, ¿y eso te venía por dónde? O sea, ¿qué fue fue tu condición de lector? ¿Fue algún personaje que te atrapó? Fue mi condición de lector, debo decir. O sea, uno siempre, supongo que uno debe decir en las entrevistas que uno leyó alguna vez, digamos, a un importante escritor, ¿no? Y de pronto me inspiré con la historia de Los Miserables, ¿no? O Ana Karenina, ¿no? Y yo voy a ser completamente honesto y decir que empecé porque leí a Stephen King. Leí una novela sobre una niña que podía prender fuego con los ojos y con la mirada, y me quedé fascinado con el hecho de que palabras me pudieran ir transportado de esa forma. Tenía 11 años, ¿no? Claro, de ahí leí Cien años de soledad, a los 12. Y de pronto era un lector. Yo tenía el libro en mi carpeta y el profesor paraba 30 segundos la clase y sacaba mi libro para leer un párrafo más. Hacía eso así en el recreo. Mi vida era leer, ¿no? Y por supuesto, no conozco ningún escritor que no lea, es raro, digamos, ¿no? Claro. Pero cuando lees tanto, se nota te si provoca. El escritor no lee, además. Se nota, ¿no? Sí. Porque su vocabulario es pobre, vamos a decirlo así. Sí, y de vez en cuando lo que más notas es el apoyo en los clichés, ¿no? Claro. Porque, claro, los clichés es un gran enemigo del escritor, ¿no? Claro. Cuando no has tenido, digamos, mucho donde agarrarte, agarra los clichés, ¿no? Claro. Ahora, vamos al experimento de una familia, ¿no? Algunos me decían, como ha fallecido Alberto Fujimori, seguro que Javier se le ocurrió hacer un programa sobre este tema de los Fujimori, pero no.
esta historia es la historia, que no la vamos a contar, pero que empieza con un descubrimiento, Sí. ¿no? Y claro, a mí lo que más me impresionó de la novela, cuando la terminé de leer, es que a lo largo de toda la novela es un permanente descubrimiento, Ujú. ¿no? ¿Cómo la has trabajado? ¿Cómo has trabajado este...? Bueno, yo puedo contar, digamos, un poco, Sí, claro, ¿no? claro, dale, dale. Yo tenía, desde hace tiempo, tenía la idea de escribir sobre, de alguna forma, los orígenes de la maldad o del mal. Quería un poco explorar sobre ese punto ¿Ya? y luego quería escribir sobre un personaje que no tuviera compás moral, por así decirlo, ¿no? Quería Claro. escribir sobre eso. Un amoral, digamos, ¿no? Una persona que no Porque no es tuviera, inmoral, es no es un amoral. amoral, Simplemente la moral no no existe. existe, no existe, no existen los demás. No Ujú. existen, los demás son cosas que uno utiliza. Ujú. Uno lee un libro y luego lo puede botar a la basura. Claro. Hay gente que piensa que la gente también puedes botar a la basura si no te sirve, ¿no? Claro, bueno, Entonces, tenemos grandes ejemplos en la historia de eso. exactamente, vamos a decir Sí, que ¿cómo se sí. llama? Uno de ellos acaba de ser, digamos, recordado en todo el país, ¿no? Sí. Y en el exterior. Pero lo que me detenía Ujú. era el hecho de alguna forma, lo poco tridimensional que puede ser un personaje así, porque tiene un solo objetivo, es conseguir lo que quiere, ¿no? Es un objetivo muy... Entonces no encontraba cómo contar la historia hasta que de pronto dije, no, voy a contar la historia de quien descubre que alguien cercano era así. Claro, porque normalmente este tipo de personajes son grises. Ujú, Son personajes que no tienen un brillo, vamos a ujú, decirlo así, no quieren llamar la atención, más bien exacto. es como que quieren pasar desapercibido y esa es parte de su forma de ejercer ese poder sobre los demás. Exacto, ¿no? Y son personajes cuyo, si no tienen dudas, porque no las tienen, Ujú, consideran que el mundo está para servirles, ujú, no son tan interesantes de escribir. O sea, ujú. hay buenos ejemplos, Sí, obviamente, ¿no? claro. Pero yo dije, ¿qué pasa si escribo desde el punto de vista de una de las víctimas, desde el punto de Ujú, vista de alguien que ha convivido con esta persona? Y ahí se abrió la novela para mí. claro. Un hijo descubre algo de su padre Ujú. que no esperaba jamás. Y ese propio descubrimiento le hace cuestionar quién es él, de dónde viene, por qué es él como es también, ¿no? Eso Claro, fue lo porque que ahí hay todo me... un tema, ya esa es otra entrada, ¿no? Que es un personaje que tú sientes, que en este caso es Franco, Ujú, el hijo, que está siendo, es curioso porque como hablaste que eras un gran lector, está siendo devorado por una lectura además, porque él ujú, está leyendo los sí, cuadernos, digamos, sí, ¿no? Los exactamente. diarios, ¿no? No sé, se me acaba de venir acá la imagen de cómo los lectores son devorados también Por los libros. ¿no? Bueno, te puedo contar Sí, un sí. gran amigo mío, David Carrillo, un gran director de teatro, Ujú, leyó la novela e hizo un comentario interesante. Dijo, es una novela sobre alguien que no puede parar de leer la historia ujú, que ha descubierto, claro, que tampoco puedes parar de leer, porque él me dijo, no, empecé a leerla, me dice, y es una novela sobre alguien que no puede parar de leer, que yo no pude parar de leer, me claro. dijo, ¿no? Entonces yo le dije, oye, que es uno de los halagos más grandes que me han hecho, Claro, porque ¿no? aunque la historia, en el caso del personaje, él mismo se da cuenta de que la lectura Ujú, y los descubrimientos que va haciendo no solo le ponen en cuestión todo su mundo, todo su orden, toda su manera de ver las cosas, sino que él siente que se está transformando en el padre, ¿no? sí, Que ese es el otro, tiene la duda claro. de es hereditario, las cosas que he hecho en mi vida que yo pensé que eran de una forma, realmente eran de otra, he sido manipulado. Todo eso fue creciendo con la novela, en la escritura y obviamente en las revisiones fue creciendo más y más. Ujú. Yo creo que en realidad escribir es 5% escribir, 95% revisar lo escrito, ¿no? Ajá, No, para mí, incluso hasta pongo mis horas yo de escritura, ¿no? sí, sí. Y yo escribo, digamos, si tengo 4 o 5 horas,
escribo durante una y reviso lo escrito el día anterior durante 3. Cada vez que escribo algo, digamos, ¿no? Si avanzo 500 palabras o 1000 palabras en un día, al día siguiente me paso 3 veces el mismo tiempo, hasta 4 veces el mismo tiempo, revisándolas el día anterior para luego soltar las siguientes con mucha libertad, porque sé que al día siguiente las voy a revisar en detalle. Claro. O sea, es como que tienes eres el rey que escribe lo que quiere. ¿Por qué? Porque luego tienes a una persona que está detrás diciendo, no, esta coma no corresponde, claro, este punto no va acá, ¿no? Ahora, una cosa con el libro, ¿no? Cuando tú, digamos, te surge la idea de la historia de esta novela, digamos, entre ese momento inicial que tú dices, bueno, voy a hacer esta historia y va a ser desde la perspectiva de alguien que es una víctima y que va descubriendo las cosas, ¿no? Digamos, desde ese inicio hasta que la novela, digamos, se le entregas no sé, al revisor, al editor, ¿cuánto cambia en el proceso de trabajo tuyo? Por eso que acabas de decir, ¿no? Claro. Que estás constantemente revisando. Digamos, la historia base, yo la tenía, escribí como una página y media de más o menos esto creo que va a pasar. Eso fue la primera parte, ¿no? Luego de eso, obviamente, una línea significan 10 páginas de vez en cuando, una línea significan 3 en otros casos. Luego, de pronto, hay cosas que descubrí. Cuando el personaje descubre algo, lo descubrí yo también y dije, ok, esto es un camino que me va a llevar por otro lado, ¿no? Es como un viaje, pero no es un viaje, es un viaje de mochilero, no un viaje turístico con todos los días planeados. Sabes a dónde vas a llegar, pero de repente las paradas pueden ser más largas. De repente quedas en Cusco una semana vendiendo o atendiendo en un bar, ¿no? Claro. Versus un viaje planeado, digamos, paso a paso, con las horas en las que tienes que levantarte y donde toca el desayuno, ¿no? Ahora, entonces, ese tipo de viaje es el que los cambios provienen justamente de esto. Ahora, ocurre un evento que yo empecé a escribir esta novela en realidad en mi cumpleaños, como regalo a mí mismo, en enero del 2020. Justo antes de... Y de pronto ocurre que yo estaba escribiendo la película, estaba en preproducción de una obra de teatro y estaba escribiendo esta novela, y de pronto, después de casi 20 tantos años, 28 años, 27 años haciendo teatro, era como tener un amante, pues no era como que yo quiero con la novela, ¿no? Con la obra de teatro ya estoy acostumbrado, ¿no? Y dije, cómo tuviera más tiempo para poder solamente escribir la novela. Y bueno, ocurrió un evento que me dio todo el tiempo del mundo. ¿No? Obviamente la obra de teatro quedó cancelada, la película también, y de pronto me encontraba escribiendo de 7 de la mañana a 3 de la tarde una novela. Entonces... ¿Eso hizo que los sótanos sean tan importantes en esta historia? Porque hay una cosa claustrofóbica por momentos en la novela, ¿no? De encierro, ¿no? Sí, es más, ahora he escrito una nueva novela que ya estoy, aún con el miedo de dársela a mis amigas de Clorinda, porque cuando sueltas al bebé te da miedo, que trata sobre específicamente la pandemia, ¿no? Pero en este caso era interesante porque vivir en el mundo de estos personajes es muy oscuro. Claro. Yo salía... ¿Cómo manejabas eso? Además, encerrado. Sí, encerrado, estaba con mi pareja y con mi suegra, viviendo los 3 juntos, y me veían de vez en cuando salir de mi escritorio como cargado, y me decían, ¿todo bien? Y le decía, sí, no, es que está difícil esto. Y no la escritura, sino el mundo que tengo que habitar, el punto de vista que tengo que tener para escribir esta novela, ¿no? Y bueno, me daban pizza y me animaban, y también yo mismo decía, ok, voy a ver una comedia, ¿no? No voy a salir un poquito. Claro. Entonces, volviendo a tu pregunta de los cambios, la novela se fue construyendo hasta que eventualmente dije, en la página 40 dije, ok, me toca revisar las primeras 40 para ver en qué estoy. Y de pronto seguí, y en el 80 paré de nuevo. Me refiero no a la revisión diaria, sino a una revisión de una semana completa, directa, y eventualmente llegué al manuscrito. Pasó por un par de editoriales que no le hicieron mucho caso, o creo que no la leyeron, debo decirlo, voy a decirlo así. Bueno, puede pasar. ¿Cómo pasa?
Pero llego justamente con Mota y con Clorinda, pero con Mota y con Anaí en Clorinda, Sí. ¿no? Y me dicen, tengo interés. Y yo que con mis 20 y tantos años de escritor dije, perfecto, ya está, la novela está lista y el trabajo de edición maravilloso que hizo Anaí fue increíble. Se voló 20 páginas o hasta 30 páginas Claro. para empezar. Eso es una cosa que justo también quería comentarte, ¿no? Porque yo te comentaba antes de empezar, estás publicando mucha narrativa en el Perú, muchas novelas, thrillers, en fin, de todo, de terror, psicológico, thriller psicológico, no psicológico, policiales, ¿no? Pero uno siente la ausencia del editor, Y es ¿no? Y muy los importante. editores son importantes. Hay gente que no, creo que no termina de darse cuenta de lo importante que puede ser un editor, pero... Tienen, primero que nada, la preparación y la capacidad de ver lo que tú no puedes ver. Y segundo, se enamoran de tu trabajo tanto como te enamoras tú. Me parece alucinante que uno no se dé cuenta de cómo están de enamorados del trabajo. Anaí y yo discutíamos por una coma de vez en cuando, pero eran eternas discusiones porque yo quiero esta palabra, es que esta me parece mejor. Ahora, y cuando te dicen, oye, hay que volarse esto, ¿tú te sentías que te estaban ahí? En algunos casos defendía mi punto y lo volvía a poner, pero reescribía para que tuviera sentido. Y Anaí me decía, bien. En otros casos le decía, tienes razón. Claro, porque tienes razón. Claro, pero además en este tipo de novela un riesgo es que puede haber también como un regodeo en las andanzas, vamos a decir así, del personaje, ¿no? Sí, exacto. En la maldad, digamos, uno puede ya volverse como repetitivo, ¿no? Ese es el riesgo. Y es una de las cosas que Anaí se dio cuenta muy rápidamente y como digo, para mí ha sido increíble poder trabajar. También me separa del teatro en el sentido de que es ella y yo, ¿no? Versus en el teatro es dirección, actores, producción, ¿no? Hay una cosa muy bonita también en esto, ¿no? Y como te digo, ya quiero lanzar la nueva, pero también tengo miedo. Ahora, el tema de las relaciones familiares, pues que es otro de los temas que atraviesa evidentemente la novela, porque no solamente hay el padre y el hijo, hay la hermana, ¿no? La primera y el segundo, como dicen, ¿no? El personaje y la esposa, y en fin, y otros personajes más. Digamos, ahí te inspiraste en situaciones que habías conocido, familias que habías conocido, porque ese es otro tema también, ¿no? O sea, uno bebe pues de muchas cosas. Sí, ¿De dónde vino la construcción de esta familia, digamos? Claro. ¿No? Porque son una familia al final. La construcción de la familia viene en realidad un poco en base a quien los creó, por eso se llama el experimento de una familia, ¿no? O sea, que fue construida en base a qué es lo que les han hecho para que lleguen a ser quienes son, esa parte por un lado. Por el otro, hay un poquito, cuando puedo estar describiendo a la mamá y estar describiendo a mi abuela, por ejemplo. Claro, porque no hay un tío que te ha dicho, oye, pero me estás acá. No la personalidad necesariamente, ¿no? Tengo la suerte, creo yo, de no conocer a nadie que sea así como es mi personaje, pero siempre está uno un poco de uno mismo y es lo que yo siempre digo, si no quieres que tus secretos los cuente un escritor, no le cuentes tus secretos, porque no lo podemos evitar, no lo hacemos a propósito, ¿no? Pero para mí, justamente, yo creo que está construida de diferentes pedazos. O sea, por ejemplo, cuando tenía 11 o 12 años, uno de mis mejores amigos me preguntó, ¿qué es lo más libre que puede hacer una persona? ¿No? Y yo le dije, ¿libre a qué te refieres? Libre, me dijo, sin ninguna atadura de nada. Y le dije, no se me ocurre. Me dijo, empujar a una persona a un edificio para ver cómo cae. Y eso se me quedó... Se te quedó grabado, ¿no? Imagínate lo profundos que éramos a los 12 años, ¿no? Se me quedó grabado y esa fue la base de esta novela. La idea de alguien que dice cuya visión de libertad no incluye más que sus necesidades. Claro, pero que además, porque ese es un lado, ¿no? Que uno puede decir ya es una suerte de omnipotencia, además, ¿no? Sí. Una suerte de Dios que crea, que destruye, que moldea, ¿no? Pero además también hay esta otra dimensión de
la idea de experimento, Experimento, ¿no? sí. Que además es el título del Sí. libro, ¿no? Y es, no es que yo voy a construir no es un solo experimento, no es solo el experimento de la familia, o sea, él está haciendo varias veces, no sé, pues como si fuera un científico, digamos, ¿no? Sí. Hay ese lado perverso. Y se está saliendo con la suya, ¿por qué? Porque aplica muy bien el gaslighting, por ejemplo, Sí. ¿no? Eso, ahí sí, con un amigo psicólogo, le mandé el capítulo de cómo la madre se convierte en quien es y me dijo, mira, es interesante que veas este y este punto sobre el gaslighting y cómo uno puede hacer que una persona crea una realidad donde se vuelve su propio enemigo. Bueno, y a mí ¿no? me hizo acordar pues a esa clásica película Gaslight con sí. Charles Boyer y Ingrid Claro. Bergman, que desde los años 40 me parece, Claro. ¿no? Porque claro, cuando yo leí en un momento dije, claro, esto es gaslighting. Es gaslighting, ¿no? Sí, que de ahí viene, el concepto Sí, pues, viene sí, justamente sí. de bajar un poquito la luz, de utilizar a una persona, utilizar las debilidades de una persona contra esa misma persona, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ahí. Luego, tengo un amigo psicólogo, están en la dedicatoria, Sí, ¿no? sí. En los agradecimientos, con quien hablé mucho sobre el tema de la psicopatía, el tema Claro. o sea, sí consulté. Y otras partes dije, me las voy a inventar. Claro. ¿No? Claro, porque es interesante, porque no es que son, no es que está viendo a las personas como cosas, sino está viendo a las personas como personas que las puedes usar como si fueran cosas. Como si fueran cosas. ¿No? Que es diferente, ¿no? Como ratas de laboratorio. Exacto, ¿no? como que estás permanentemente moldeando, ¿no? Sí. Personajes. Y Ernesto, tengo, ¿no? Ernesto. Sí, Ernesto. Y tengo el punto de vista de alguien que no está seguro hasta cuánto lo moldearon, que eso me parece interesante a mí, ¿no? Claro. O sea, sí me gusta a mí que la novela, espero, deje algunas preguntas también, ¿no? Me parece interesante. Y también se sale con la suya porque la sociedad se lo permite, de alguna forma, ¿no? Siendo el padre de familia, se sale, logra, hay muchas cosas que se le permiten a este tipo de personas, por la misma forma social y el mundo en el cual habitan, ¿no? Claro, la forma como está estructurada, y bueno, ya, eso tiene que ver también con la familia patriarcal, Exacto, digamos. absolutamente patriarcal, la familia nuclear conocida, típica, padre, madre y 1.7 hijos, creo que es, ¿no? Claro, y además este padre que es el padre que solo es, claro, como en cualquier casa de ciertos sectores de clase media, sobre todo, que es los sectores, los personajes son una familia de clase media, ¿se entiende? ¿No? Que claro, el padre solo está en el desayuno. Sí. Y cuando llega de trabajar, Exacto. ¿no? Y la mamá de la época que está en la casa, ¿no? Que es todo un patrón, digamos, ¿no? Exacto. Claro, eso ha cambiado mucho. Ha cambiado, pero en este caso el personaje busca a alguien que sea así, que sea particular, o sea, necesita a alguien que sea así y por lo tanto cuando lo encuentra se aprovecha de todas sus necesidades, de todas, digamos, de todas sus carencias para poder de alguna forma manipular, ¿no? Claro, y lo otro también es cómo cuando aparece algo que no encaja, simplemente encuentra algún tipo de fórmula para sacarlo de lado, digamos, exacto, ¿no? Entonces, sí, como digo, viene de, y efectivamente lo que tú dices, se me podrían haber ocurrido 20 formas más de crueldad y se hubiera vuelto repetitiva, ¿no? Claro. Y es interesante que no se vuelva repetitiva, sino que tú digas que haya un crecimiento, ¿no? Hay gente que me dice, yo pensé que cuando ocurría una cosa que digamos fuerte que ocurre en la página 30, dije ya, ¿qué más arriba? O sea, ¿qué más puede pasar? Y dije, espérate nomás. Claro, sí. Uno tiene esa sensación, ¿no? Sí, no. O uno dice, en un momento la historia se va a ir por otro conducto, ¿no? Yo en un momento pensé, dije, de repente todo esto es una ficción, ¿no? Claro. Porque también uno puede imaginar, ¿no? Sí, pero claro, la historia se va por otro lado. Gonzalo, se nos fue el tiempo. Muchas gracias por esta muchísimas conversación. Gracias por estar acá en el set. Felicitaciones por el libro. Felicitaciones también a Anaí Barrio Nuevo por su trabajo de edición y a Clorinda, que están publicando muy buenos libros y con muy buenas ediciones, además. Sí, excelente trabajo de edición.
El verdad. libro ya se presentó, ¿no? Hace Sí. una semana. Los me parece, presentamos el mes hace pasado. casi Sí. como un mes atrás en Sí, el sí. Teatro Británico. Sí. Fueron muy amables ahí Ujú. de usar. No hay otra usar el espacio. presentación en camino. Ahorita no, pero yo le he dicho a Anaí que yo estoy dispuesto, Ojalá. porque sí, creo que es una novela que está interesando. La gente que la ha leído por lo menos ha tenido una buena respuesta, ¿no? Y da para conversar sobre varios temas. Exacto. Amigos y amigas del Arriero, hemos estado conversando con González Rodríguez Risco sobre El experimento de una familia, publicado por Clorinda Ediciones, y que yo les recomiendo que lean. Es una novela dura, ¿sí? Cruda, pero que mantiene un ritmo trepidante, vamos a decir así.